Hoy veremos algo de Illustrator, veremos el panel de buscatrazos y lo veremos en 7 niveles. Bien, empecemos. Este es el resultado final del primer nivel. Vamos a borrar el previo e iniciamos de cero. Vamos a construir algunas formas básicas, por ejemplo rectángulos, estrellas. Las vamos a duplicar y cada una con sus colores para poder aplicar las múltiples opciones de buscatrazos. Seleccionas dos objetos y aplicas la primera opción, unificar. Esto fusiona los objetos. Esta es la clave de buscatrazos, combinar objetos. Segunda opción, menos el objeto del frente. Tercera, intersección. Cuarta, exclusión, todo menos la intersección. En la zona de buscatrazos, activamos la opción de dividir. Esto genera un grupo. Presionamos clic derecho y desagrupamos y vemos que ha creado segmentos de cada objeto. Siguiente, activamos la opción cortar. Desagrupamos y movemos la forma. Siguiente, combinar, funciona similar al anterior cuando tiene dos objetos. Siguiente, activamos recortar. Siguiente, activamos contornear, crea contornos de las formas. Damos grosor de trazo. Desagrupamos y observamos el resultado. Y por último, menos fondo. Esta opción resta el objeto de atrás. Bien, vamos al segundo nivel. Propiedades alternativas y múltiples formas. Borramos lo creado e iniciamos de cero. Nuevamente algunos rectángulos y estrellas con colores para el ejemplo. Veamos, tengo las primeras 4 opciones. Cuando me coloco sobre la opción me sugiere que presione Alt. Al presionar Alt más clic, activo unificar, pero el resultado es diferente. Si presiono doble clic sobre el objeto, ingreso al estado de aislamiento y puedo modificar la forma original. En la segunda sucede lo mismo. Activo la opción menos frente más Alt y puedo modificar al hacer doble clic. En la tercera igual. En la cuarta también. La mayor diferencia es que puedo modificar los objetos al interior, incluso cambiar su forma con selección directa y duplicarlos, según lo que necesite. Luego, también puedo trabajar con múltiples formas. Por ejemplo, aquí he duplicado varias estrellas. Selecciono todas. Puedo aplicar degradado. Selecciono todas las formas y activo la opción dividir. Luego puedo cambiar el color de degradado y lo desagrupo y elimino los segmentos de objeto que no necesito. Vamos por el tercer nivel. Crear estilos a partir de buscatrazos. Aquí tenemos algunas referencias, las elimino e iniciamos de cero. Voy a crear algunos círculos de diferentes tamaños para armar una composición básica. Le voy a dar color y luego ordenarlas en un pequeño entorno de formas y colores. Luego voy a seleccionar todos los objetos. Voy a copiar y pegar delante. Y voy a elegir la opción unificar. Me crea un solo objeto. Le coloco un grosor de trazo y aplico el mismo color de relleno. Modifico la alineación hacia el exterior. Presiono clic derecho, organizar, enviar detrás. Un detalle de color aquí y listo. Y pude obtener el contorno de la composición inicial. Otro ejemplo, voy a reducirlo y duplicarlo. En esta segunda opción voy a agrupar todos los objetos menos el fondo. Puedo seleccionar uno a uno con Shift y los agrupo. Y elijo la opción contornear. Voy a darle un grosor de trazo
para luego desagruparlos. De esta forma puedo mover los segmentos que se han creado y darles unos detalles de color y obtener otro resultado. Otro ejemplo. Agrupo los objetos de exposición sin el fondo y activo la opción dividir. Luego lo desagrupo y puedo eliminar los segmentos que no necesito. Unos detalles más y listo. Bien, cuarto nivel. Creación compuesta. Aquí tenemos el previo. Borramos e iniciamos. Vamos a construir un rectángulo y algunas estrellas. El rectángulo tiene un degradado y queremos que se aplique a las estrellas. Al aplicarlo a las estrellas se crea un degradado para cada una, pero queremos que se aplique en todas, un solo degradado. Para hacerlo, selecciono todas las estrellas y voy a las opciones de buscatrazos y elijo la opción crear forma compuesta. Y con esto, un degradado se aplica en todas las formas. Y ya con esto puedo seleccionar el objeto y luego la herramienta degradado y modificarlo directamente con el regulador del degradado, modificando la ubicación o los colores de este degradado. Siguiente nivel, nivel 5. Expandir y aplicaciones con texto. Este es el previo. Eliminamos e iniciamos de cero. Seleccionamos herramienta texto, creamos un texto y le damos un poco de formato. Luego vamos a las opciones de buscatrazos, la opción crear forma compuesta. Y luego expandir. De esta forma, esto se ha convertido en un objeto, un contorno. A partir de aquí puedo trabajar un contorno con degradado, por ejemplo, y puedo alinear el trazo al exterior y así obtener diferentes resultados. Aquí haré unas copias y modificar sus degradados para ver qué puedo obtener con este proceso. Bien, ahora vamos por el nivel 6. A partir de aquí ya vienen procesos de preprensa, reventar texto CMYK y sistema offset, el famoso trapping. Esta es la muestra. Iniciamos desde cero. Vamos a crear un rectángulo a sangre. Lo importante es trabajar con valores CMYK. Entonces, este ejemplo puede tener un rectángulo con cian al 100% y un poco de magenta, 20% quizás. Y luego coloco un texto que va a tener en promedio 100% de amarillo. Luego puedo crear una forma, un rectángulo, para observar mejor el resultado. Luego, importante es convertir el texto en contorno. Lo haré desde buscatrazos, crear forma compuesta y expandir. Bien, la idea de este proceso es evitar algún problema de registro entre el color del texto, el loren, y el fondo celeste. Voy a colocar una línea guía para observar lo que pasará. Voy a mi panel previsualización de separaciones, ventana previsualización de separaciones, activo la opción previsualización y veo que el amarillo llega hasta la línea guía. Y luego activo cian y magenta y veo que llegan hasta el mismo borde.
Lo que necesitamos es que el amarillo se extienda un poco para facilitar el registro del fondo de color cian y magenta. Entonces voy a buscar trazos, selecciono todo, voy a la opción reventar, esa es la opción clave. Le voy a dar 4 puntos, solo como muestra, en promedio puede ser de 1 punto. En este caso el amarillo tendrá el trapping, así que no le voy a colocar más opciones. Estoy ok. Me acerco para ver lo que ha pasado. Y activo la previsualización y veo que el cian y el magenta están como al inicio. Pero si activo el amarillo veo que el amarillo tiene un poco el reventado. Para que cuando se imprima el cian y magenta tenga menos probabilidad de errores en el registro. El famoso trapping. Bien, vamos por el nivel 7. Aquí veremos algo similar. Pero ya no solo con offset. Veremos reventar CMYK con tinta plana. Impresión offset y luego serigrafía. Vamos a realizar una composición desde cero. Creamos texto y algunos rectángulos de diferentes tamaños con diferentes colores. Luego, aplicando la herramienta fusión y opciones de fusión para cambiar sus propiedades. Y finalmente, expandimos esos objetos. Básicamente pueden ser cualquier objeto, cualquier tipo de objeto. Vamos a desagrupar estos colores. Está compuesto por colores magenta y amarillo, un poco de negro. Puedo quitar el negro para limpiar el color, por ejemplo. Y tengo un texto que lo voy a expandir. Opciones buscatrazos, crear forma compuesta, luego expandir. Y observo que solo tiene amarillo en 40%. Lo importante aquí es el fondo, no es un color CMYK. Será un color de tinta plana, ya que se va a imprimir en serigrafía al final. Aquí está el color. ¿Cómo se crea? Vamos a darle doble clic en el color, aparecen las opciones de muestra y el tipo de color es tinta plana. Yo puedo colocar tinta plana ahí. Los valores que aparecen serán solo referenciales. Entonces tengo una tinta plana de fondo que se imprime al final. Primero offset y luego fondo en serigrafía. Bien. Selecciono todo y voy a la opción reventar. En este caso es necesario que afecte a los colores CMYK. Primero coloco el punto, 5 puntos, y activo la casilla de colores proceso. ¿Ok? Y me acerco para ver el resultado. Activo previsualización. Y aquí está la tinta plana. Es una película más. Llega hasta el borde. Si activo el amarillo, veo que tiene reventado al igual que el magenta, según obviamente su intensidad. Tienen su remate, los colores CMYK. Bien, y este sería el resumen, los 7 niveles. Propiedades básicas, alternativas, crear estilos, crear compuestas, expandir contexto, reventado en offset y reventado en tinta plana para serigrafía. Espero te haya gustado este vídeo, suscríbete para ver más de estos temas, recuerda que estamos aquí para compartir siempre. Saludos.